para el consumo y para usos del edificio en general, o de los edificios en general. Dentro de eso, bueno, tenemos una pequeña presentación para hacer una retroalimentación de lo que estuvimos viendo como consumo. El profe ya dio el tema de cálculo. Vamos a levantar también nosotros un ejemplo de cálculo para que ustedes tengan un ejercicio. Y hoy queremos profundizar un poquito más sobre los tipos de tanques, cómo se dan, cómo funcionan, cuándo se usa, más detalladamente, de esta manera que ustedes sí leyeron, sí vieron el material de lo que estábamos dando la vez anterior. Bueno, hacer las preguntas pertinentes y tratar de contestar todo eso, ¿verdad? La idea es que nosotros no tenemos todas las respuestas únicas, sino que vamos construyendo siempre en base a la necesidad. La necesidad generó una serie de nuevos productos, nuevas situaciones, nuevas condiciones actuales. Ustedes habrán sufrido las consecuencias de la falta de agua en estos días, que el sistema de aprovisionamiento público, la TAM o SENASA, según como la zona que esté, falta agua. No hay agua en el río, no hay agua en los reservorios. Entonces, en muchos barrios de la zona metropolitana no hay agua. En el interior a veces se puede tener un poquito más de reserva porque son independientes al sistema general que hay en la área metropolitana. Pero en general, la reserva de agua, el cálculo apropiado es lo que debemos tener en cuenta y ser eficientes, de modo que los usuarios de un edificio, sea cual fuera el uso, no sufran esas consecuencias. La profe Julie nos va a hacer la presentación del material y bueno, vamos a ir comentando y ustedes preguntando a la par, de modo que podamos, como les dije, evacuar las dudas y incorporar datos. O sea, que, como eso le digo, nosotros no tenemos la única versión. Hay experiencias que ustedes pueden tener porque en el edificio o donde están o la casa, y bueno, pueden mencionar y vamos a ir comentando eso, ¿les parece? Bueno, allá puso la presentación la profe. Siguiendo, como le dije, la temática dentro de lo que es el capítulo de consumo o abastecimiento de agua, hoy vamos a hablar un poquito más, con más énfasis, de los tanques, ¿verdad? Tanque superior, tanque inferior y tanque de superficie, que es algo que se está utilizando mucho también por diferentes factores, y eso es lo que queremos profundizar de lo que estuvimos dando la clase anterior. Siguiente. Ya habíamos hablado de lo que era el abastecimiento, en qué consiste, ¿verdad? Para un edificio, los tipos de abastecimiento, los factores de elección que influyen también sobre los tipos de reservorios y la ubicación. Siguiente. El consumo, ¿qué es el consumo del edificio? ¿Para qué se calcula? ¿Cómo se calcula? Que es lo que el profe estuvo dando en la clase anterior, ¿verdad? Y los tipos de abastecimiento, y ahí es donde vamos a adentrarnos ya particularmente en nuestro tema de hoy, que es tanques, el diseño del tanque, el funcionamiento del tanque, la ubicación del tanque. Habíamos hablado la clase anterior de que el abastecimiento puede ser directo o indirecto según cómo se da respecto al sistema de provisión de agua pública, principalmente pública, ¿verdad? Aunque uno puede tener pozo artesiano, pero acá la idea es hablar de las reservas de la ubicación, ¿verdad? Ya independientemente de si la provisión es pública o es por pozo artesiano. Vamos a considerar, vamos a hacer desde el medidor en adelante, lo que nos interesa a nosotros, ¿verdad? Habíamos hablado de que el sistema directo es cuando el agua ingresa al edificio y se reparte directamente a los departamentos, las oficinas, todos los lugares de uso, ¿verdad? Que no utiliza tanque de reserva. Bueno, ahora vamos a dejar un poquito de lado eso y vamos a centrarnos
En lo que sí, cada vez más el sistema, aunque se den las condiciones para un sistema de abastecimiento directo, la necesidad, la coyuntura del tiempo hace que tengamos que utilizar un sistema indirecto. Hoy mismo, no sé, particularmente en el barrio donde estoy, donde yo vivo, tenemos un sistema directo, directamente entra del proveedor público el medidor y se reparten en la casa. Pero esa falta de agua que tiene la ESAP hace que nosotros tengamos que tener también ya ahora un pequeño tanque, un sistema de presurización, ¿verdad? Un tipo Balco que habíamos hablado, y tener un sistema indirecto, cuando que teóricamente no necesitamos, ¿verdad? Porque la presión es buena, porque agua hay supuestamente, pero día de por medio estamos sin agua. Entonces ahora tuvimos que comprar un tanque, comprar un motor, reacondicionar el sistema de cañerías y ahora tenemos un sistema indirecto en mi casa particularmente, ¿verdad? Y bueno, y según lo que me estaban indicando los profesionales de las empresas de comercializadoras de tanques y de motobombas, se triplicó las ventas de esos motores y tanques porque el sistema nacional está colapsado, está en déficit por el agua, por la presión, por la suciedad con que viene. Entonces, todo eso hace de que el sistema varíe. Ya no es lo modo COVID, sino que ahora es modo falta de agua, modo verano. Entonces, sí o sí, tenemos que tener. ¿Alguna consulta hasta ahí de lo que estábamos hablando? ¿Les parece actual el tema que vamos a desarrollar? Pueden hablar. ¿Tienen alguna experiencia al respecto? ¿Se da eso o es pura teoría? Bueno, ¿Profe? vamos a dar... Sí. Yo tengo un tanque, por ejemplo, que está elevado, pero de todos modos igual no hay agua porque a veces la presión con la que viene no es suficiente para cargarle y no tenemos motor. No sé si cómo se soluciona eso, pero se vive acá así hace muchos años. Pues mira, y bueno, entonces, eso justamente es lo que quería comentar con ustedes, la experiencia de ustedes. Fíjate cómo de lo que estás hablando. Vos tenés tanque elevado, teóricamente, y se carga porque la presión es buena, pero ahora la presión ya no es tan buena por diferentes motivos y ahora tu mismo sistema ya es ineficiente. ¿Qué significa eso? Tenés que hacer una reingeniería, por lo que me estabas mencionando. Entonces, dentro del cuadro que estamos mirando, ¿qué tipo de abastecimiento es lo que sería ideal para solucionar ese problema que vos estás teniendo? Antes llegaba el agua y subía al tanque superior directamente y de ahí se distribuía. Ahora ya el agua no llega al tanque superior. ¿Qué debemos hacer? El sistema C sería la solución, creo. Pero vos tenés ya un tanque superior que está ahí y la instalación está a partir de ese tanque superior para distribuir el edificio. ¿Qué tenés que hacer? Una bomba, quizá, o no estoy segura porque no viene luego el agua, entonces no sé. Muy bien. Entonces, lo más conveniente sería utilizar el tipo B. El agua llega a la planta baja, se colecta en un tanque y ahí con la bomba se alza al tanque superior para que funcione el sistema normalmente. Tu problema es que el agua no llega al tanque superior, pues. Entonces, colecta eso en la planta baja, por decirlo de una manera, a nivel de calle, y ahí con una bomba se eleva al tanque superior para que se distribuya. Y ahí solucionaste tu problema. Tu problema es tener agua en el tanque superior. Ah, ya, gracias, profe. Bueno, fíjense qué tan actual es el tema que estamos hablando, ¿verdad? Y
realmente existen muchísimos edificios con problemas que están haciendo esa transformación. Por eso les dije, yo en mi casa tenía un sistema directo, ahora tengo que tener un sistema indirecto tipo C, en este caso, porque va a colectar en un tanquecito ahí en la planta baja en el patio, y con un motor tipo barco presurizador se distribuye a la casa. O sea que todo esto por culpa de que el sistema público no funciona eficientemente. Profe, A eso es lo que nos... Sí, el año pasado nomás también era que la SAP estaba dando tanques, repartiendo tanques a casas que no le llegaba más el agua y eso. La SAP misma fue la que repartió tanques. exactamente, María Belén. Fíjense, por lo menos se dan cuenta, el sistema público, el Estado se dio cuenta de que su sistema no está funcionando, ¿verdad? Por obvio motivo, ¿verdad? Y ellos le plantearon una solución a la población, entonces están entregando eso. Si bien esa solución no es precisamente la ideal, ¿por qué? Porque a vos te enchufaron el gasto de tener que tener la corriente para hacer funcionar el motor. O sea que es una solución 60% nomás. Se solucionó la provisión de agua, pero no la presión. Entonces la presión tenés que comprar sí o sí un motorcito, y sí o te dieron el motor, pero tenés que pagar la electricidad. Pero eso, adaptación es lo que estábamos mencionando. Lo mismo que mencionó Angélica, ¿verdad? Lo que pasa en su edificio, el modelo tipo B que estamos viendo sería una solución para el edificio de ellos. Y lo que mencionaste, Carlos, que el mismo Estado proveyó tanques de agua y motorcitos para, inclusive, para todos, ¿verdad? Que es lo que yo tuve que hacer. A mí no me dio el Estado, pero tuve que comprar un tanquecito y un motorcito para tener agua en forma permanente en mi casa. Muy bien. Eso es lo que quería, ¿verdad?, introducir a eso. Vamos al siguiente cuadro. Ahí está. De lo que estábamos hablando recién, que tenemos tanque inferior, que es el que, vamos a decir, en el caso que estaba mencionando Angélica, tenemos que incorporar a su edificio un tanquecito inferior para colectar el agua y subir hasta el tanque superior. El tanque superior es un tanque de distribución, ¿verdad? A veces llega la presión, a veces no llega. Bueno, en este caso ya no llega, vamos a incorporar un tanque inferior. Pero también podemos tener un tanque de superficie, ¿verdad? Porque, qué sé yo, no depende del barrio donde uno viva o el edificio esté implantado en ciertos lugares. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo concreto. El barrio Icuazatí, que es la zona ya de Aviadores del Chaco, donde están los viveros de plantas más lindos de Asunción. Ese es un lugar donde no podés cavar medio metro porque sale agua. O sea que construir ahí un tanque inferior cuesta una fortuna. Exactamente, es complicado y cuesta caro. ¿Qué se hace ahí? Entonces, bueno, hacer un tanque elevado también no tendría necesidad. Ponemos un tanque de superficie, que es lo que una de las alternativas. Y ahí, a eso es lo que vamos a ir hablando un poco con estas láminas. La siguiente. Y aquí vamos a ver y desarrollar un poquito más lo que estábamos hablando recién sobre el caso que mencionó Angélica. Un sistema indirecto, ¿verdad? Por lo general para edificios hasta 2 o 3 niveles, pues el agua de la SAP llega, o sea que hasta 12 metros llega. Pero pasando eso, ya, aunque tenga buena presión, es poco probable que en las generalidades llegue. Y ahí aparece el sistema combinado, que es lo que yo le acabo de mencionar y recomendar como una alternativa de solución a un edificio que debe incorporar un tanque inferior y con unas bombas llevar hasta el tanque superior para que después se distribuya al edificio, ¿verdad? Que sería el tipo B de lo que estamos viendo ahí en el cuadro. Ese es el sistema, por decirlo de una manera, para los edificios en altura, fundamental y básico. Edificio de más de 3 pisos, sí o sí lleva un tanque inferior y un tanque superior.
Y ese tanque inferior puede ser un tanque enterrado o puede ser un tanque de superficie, ¿verdad? La referencia es la cota 00. Tanque inferior puede ser enterrado, puede ser de superficie. Y la misión es colectar el agua, mandar al tanque superior para que después se distribuya. Siguiente cuadro. Aquí tenemos el ejemplo que lo que estaba mencionando de un tanque de superficie, que es también para un sistema indirecto, a veces por la cantidad de agua que se quiera juntar, pero es una de las alternativas del tanque tipo copa, ¿verdad? A veces tiene la presión, se puede cargar esto, pero para reserva del edificio o para otros usos, es una de las formas de tener un tanque en superficie mientras que se tenga la presión para cargar esto, ¿verdad? Ustedes se fijarán en la altura que marca ahí. Un tanque copa tiene habitualmente 11 metros, ¿verdad? De tal manera que se pueda cargar esto y después se eleve al tanque superior o se use directamente, que es lo que teníamos también dentro de que sería el tipo C. El tipo C tenemos un tanque de inferior y de superficie, ¿verdad? Y con los motores presurizadores se distribuye el edificio. Exclusivamente, hay barrios que tienen agua, pero no tienen presión, entonces se carga y se distribuye. Este sería uno de los utilizados para el tipo C. El tanque de superficie es uno de los utilizados para el tipo C. Siguiente. Y aquí, siguiendo con lo que estábamos viendo del tanque tipo copa, ¿verdad? Como, y verdad, de lo que sería el tipo C, ¿verdad? Se colecta el agua en el tanque inferior, que en este caso es subterráneo, ¿verdad? Porque está por debajo del nivel de piso, tal vez porque de repente hay un estacionamiento arriba, porque se quiere construir un salón encima, o sea, son diferentes factores que te llevan a elegir tal o cual tanque de reserva. Si tenés posibilidades, un tanque inferior, entonces puedes usar ahí arriba para cualquier cosa. Si no tenés posibilidad de cavar porque o hay piedras o es blando el terreno, hay agua, no se puede hacer un tanque inferior, pues se usan tanques de superficie. Pero el sistema corresponde al tipo C, donde se colecta el agua y con un sistema presurizador directamente se reparte. Yo, por ejemplo, no hice un tanque inferior de subterráneo porque es muy caro, o sea, no tiene sentido. Compré un tanquecito de fibra de vidrio de 500 litros y con eso ya se maneja directamente para la casa. Yo puse el tipo C en mi casa con un tanque de superficie. Exacto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna experiencia que tengan? ¿Están entendiendo todo? Demasiado claro parece que es. Profe, yo tengo una consulta. Hola, no sé si se me escucha. Sí, se te escucha. Te escucha. No sé si nosotros vamos a poder descargar o algo así este material también para poder ver más de cerca un poco de lo que son los detalles y eso. Sí, va a estar habilitado en la plataforma. Okay. Sí, este material se va a subir a la plataforma. Se va a subir a la plataforma de tal manera que ustedes puedan interiorizarse, ¿verdad? Siguiendo lo que estamos hablando y ver, bueno, que la idea es que ustedes conozcan y puedan decir, bueno, yo en mi casa tengo un sistema directo, en mi casa tengo un sistema indirecto, en mi casa tengo un sistema indirecto combinado, ¿verdad? O sea, que puedan conocer los materiales, que puedan conocer las alternativas, porque son cosas que ustedes en su vida profesional después van a usar, ¿verdad? Después van a usar esto siempre. Dale, profe. Sí. A propósito de eso,
ya que preguntaste si esto va a estar disponible para ustedes en la plataforma, consulto a nivel general, ¿pudieron acceder a la grabación? No sé si a la grabación, porque creo que ayer recién pude subir, pero ¿pudieron acceder a las imágenes de las pizarras del ingeniero Samaniego y del ingeniero Ribeiro? Ah, genial. Aparece. Sí, bueno, quería saber nomás eso. Así como esa clase ya está disponible la grabación y tienen los materiales de esta clase, también van a tener la grabación y van a tener el PowerPoint que se está presentando. Ya. Bueno, dijimos que estábamos en esta parte, igual que la lámina anterior, que era un tanque tipo copa metálico, un tanque de superficie, pero que corresponde a un sistema de abastecimiento indirecto tipo C, que es el utilizado. Este gráfico que estamos viendo ahora también corresponde al tipo C, donde el agua se almacena en un reservorio inferior o de superficie y se bombea directamente al edificio. Directamente al edificio, porque tal vez tiene poca altura y directamente se aprovisiona el edificio ya directamente del tanque. Sí. El tanque de superficie sería el que está directamente en el terreno. Exactamente. Y ahí vamos a ver otro cuadro que van a visualizar mejor también otro modelo. El tanque de superficie es el que se pone encima del terreno. Así como habrán visto los tipos de transformadores aéreos y de piso, bueno, así mismo también se trae, se apoya, se pone en el patio, por decirlo de una manera, no se hace nada, se le hace una pequeña base para que nos nivelar tal vez, se pone ahí el tanquecito, se pone el motor y ya funciona el sistema. No hace falta acabar ni ponerle ninguna otro elemento. En este caso, el que están viendo ustedes ahora es un tanque inferior, sí. Tal vez porque tengo patio, pero quiero utilizar para estacionamiento, quiero utilizar para un quincho. Entonces, hago un tanque subterráneo, no se ve nada y yo hago encima lo que yo necesito hacer. En eso radica. La necesidad te genera el tipo de respuesta que van a dar en cada caso. Siguiente cuadro. Vamos, pues, ¿en qué caso conviene tener un pozo artesiano y cuál tipo de tanque conviene más? Es una pregunta, una doble pregunta, ya. ¿Por qué? Porque el pozo artesiano es un sistema de captación de agua, ¿verdad? Yo puedo tener mi captación de agua por el caño de la SAT que pasa frente a mi casa, o puedo decir, yo no quiero el agua de la SAT porque no me gusta, qué sé yo. Voy a tener yo un pozo artesiano, hago un pozo artesiano, tengo yo el mecanismo, pero tengo que guardar en un tanque de reserva, sea de superficie, sea subterráneo, sea superior. El tanque en sí depende de tu situación del edificio, del patio, del espacio que tengas. Y el aprovisionamiento es una cuestión de la ESAD o de pozo artesiano o por otro sistema. Si tenemos pozo artesiano, lo más probable es que tengas que tener un tanque de reserva ahí, o de superficie subterráneo para poder distribuir después eso al edificio. O si tenés una super bomba en tu pozo artesiano, mandar al tanque superior y de ahí se distribuye. Esas son cuestiones ya técnicas que tienen otros factores, ¿verdad? Ya cada uno va a analizar según la situación. ¿Cuál conviene más? El que te sea más práctico en tu edificio y las razones económicas, vamos a decir en este caso. Lo que se hace actualmente. Perdón. ¿Sí? No, que como casi todo lo que corresponde a nuestra profesión depende de las características del lugar donde vas a proyectar, depende de la situación económica, como dijiste, del terreno,
del clima muchas veces también. Entonces, o sea, va a ser complicado, por ejemplo, hacer un pozo que es de captación, obviamente, en un terreno que es puro piedra y que no tiene cerca ninguna naciente, ningún cauce hídrico que pueda alimentar el pozo. Entonces, como dijiste ya también, depende. Sí. Eso por un lado, ¿verdad? Y complementando eso, acá en la parte, en la periferia del área metropolitana, ¿qué ocurre? No tienen, y les digo a Fernando Lamora nomás luego, no hace falta ir demasiado lejos, no tienen sistema de colector público de aguas residuales. Entonces, tener un pozo artesiano en un barrio donde no existe colector público de desagüe cloacal, en síntesis, es medio complicado y riesgoso. Si vas a tener un pozo artesiano, tiene que ser muy seguro y tiene que ir a mucha profundidad, de modo que esa agua sea apta para el consumo, ¿verdad? Que es lo que ocurre muchas veces. El pozo se va a más de 100 metros de profundidad, de modo que se pueda garantizar, y eso tiene un costo elevado, ¿verdad? Y eso por no tener nomás el agua que te provisiona la ESAD, hay que poner en la balanza qué es lo que hace normalmente la gente, qué es lo que, ahí es donde entra, qué es lo que más me conviene, ¿verdad? Claro. No sé si está respondida tu pregunta, Yaya, pero más o menos así, esos son los análisis que se van haciendo en cada caso. Vos mencionaste uno, bueno, así hay, cada caso presentan factores diferentes y análisis diferentes. Siguiente cuadro. Muy bien, acá llegamos al famoso tanque superior, ¿verdad? Que la gente le tiene miedo, pero sin embargo es uno de los que más se utiliza y uno de los que mejor tienen que conocer ustedes para hacer funcionar el sistema de abastecimiento de agua a los departamentos, oficinas o ambientes de un edificio. Ya no podemos hablar de un edificio en altura, sino un edificio de 3 pisos ahora tiene que tener a veces un tanque superior, ¿verdad? Pero en un edificio en altura, como los que se están construyendo ahora, de 20, 30 y 40 niveles, estamos hablando, haciendo una simple aritmética, de 3 metros por 30 o 40 niveles, estamos hablando de 100 metros de altura. Entonces, son sistemas que ya, sí o sí, son combinados con el tanque inferior al tanque superior y que se utiliza para distribución. Entonces, la idea es conocer un poquito mejor estas alternativas que tenemos, ¿verdad? De modo que sepan plantear las respuestas para cada uno de sus edificios y proyectos, ¿verdad? Estamos viendo acá vamos a decir un cuadro, una fotografía de lo que corresponde a un tanque superior. ¿Qué dijimos del tanque superior? El tanque superior es de distribución. Es un almacenamiento, pero básicamente es para distribución. El almacenamiento lo tenemos en el tanque inferior. Por eso cuando hablábamos de la distribución en un diseño, lo que era el consumo, creo que el profesor también habrá mencionado, el 60% del consumo diario va en el tanque inferior y el 40% nomás se va arriba, ¿verdad? Y encima otra vez al tanque inferior se le suma un día más de reserva de consumo diario. O sea que la reserva en sí está en el tanque inferior y la distribución en el tanque superior, por eso ese porcentaje de 40% nada más. Que en nuestro gráfico ahora podemos ver también que aparte del consumo que necesitamos para el edificio, ahí aparece la reserva contra incendio. En este caso, la reserva contra incendio ponemos así en forma referencial,
porque la reserva de incendio depende de ciertos factores de las normas de incendio, que va a variar, a veces puede ser más, a veces puede ser menos, ¿verdad? Entonces ponemos como referencia. Pero lo que sí queremos mencionar es de que el consumo va en el tanque superior y ahí podemos ver en el gráfico qué tipo de cañerías se utilizan y cómo se distribuyen, cómo se colocan esas cañerías para el funcionamiento correcto del tanque superior. Pero quiero que me digan ustedes una particularidad que ustedes notan en ese diseño del tanque superior. ¿Qué particularidad tiene? Sí, Verónica, así mismo. Está dividido. ¿Por qué les parece que tiene así dos compartimientos? ¿Para qué? Hablábamos la vez pasada más o menos ya para adentrarnos en el tema. Angélica. Para reserva contra incendio, dice ahí, profe. Sí, ese es uno, pero ¿por qué está dividido en dos? Hace de cuenta que la reserva contra incendio, en los dos lados tendría que decir reserva contra incendio, ¿verdad? Así como los dos lados del consumo, los dos lados ahí está la reserva. Y ahí mencionó Cintia, para limpieza, para mantenimiento. Para eso se divide en dos el tanque. De modo que cuando tengas que hacer la limpieza del tanque, que se debe hacer por lo menos una vez al año o dos veces al año, depende de cómo está. Ahora, ya que se corta el agua cada prácticamente 3 días de la ESAP y viene el agua, cuando viene toda sucia con materias orgánicas, llamémosle orgánica la parte de las tierras, polvo y demás cosas. Bueno, eso mismo, una vez que el agua se queda quieta, eso se decanta y se va al fondo. Entonces, cada tanto hay que hacer esa limpieza. Vamos a suponer, vamos a decir 2 veces al año nomás. Pero 2 veces al año no le podemos dejar sin agua a los departamentos. No vamos a vaciar nuestro tanque para hacer la limpieza y le dejamos sin agua a la gente. Entonces, ahí es donde aparece la compartimentación y anulamos una mitad, usamos toda esa agua, anulamos un rato, se limpia todo eso, mientras tanto se sigue usando el otro compartimiento, ¿verdad? Entonces el edificio no se queda sin agua, porque no va a estar 1 o 2 días limpiando, eso se limpia, qué sé yo, pónganle mediodía, ¿verdad? Y entonces el otro sector sigue usando mientras tanto el agua. Se limpia todo eso, se vuelve a cargar y una vez que llegó a su nivel, entonces ahí se vacía el otro y se hace la limpieza del otro sector. Entonces, para limpieza y mantenimiento, y ahí entramos en mantenimiento, ¿qué significa también? Tal vez de repente las válvulas del barrilete, que está en la parte de abajo donde están los controladores, se tengan que cambiar porque se venció, se rompió, qué sé yo, algún defecto, entonces ahí es donde se cierran eso, se anula esa parte y se hacen los mantenimientos y reparaciones pertinentes. ¿Qué observan ustedes ahí en respecto a los caños en ese gráfico? Hay prácticamente, ¿cuántos caños ustedes ven que tiene eso? Ese es uno, exactamente, Cristian. Ese es uno de los factores, ¿verdad? Cada sistema tiene su cañería. El sistema de consumo de agua del edificio, que está pintado en este caso en color azul, ¿verdad? Que utiliza, ustedes pueden ver en el gráfico que tiene el caño azul, en este caso, va hasta la parte inferior del espacio que dice consumo. O sea que hasta ahí
va a utilizar el agua de consumo, que sería el 40% de lo que habíamos calculado. El resto es para incendios, que tiene que quedar intacto por razones de seguridad, por supuesto, ¿verdad? Entonces, está bien definido. Y el sistema de prevención, ahí utiliza un caño de color rojo, que es un color internacional, y toma la parte más baja, por decirlo de una manera, de modo que todo el volumen de agua esté disponible para un caso de emergencia. ¿Qué más tiene que tener, según lo que estábamos hablando hace un ratito? ¿Cómo vamos a hacer la limpieza? La tapa superior. ¿Cómo, Félix? La tapa superior, digo. Exactamente. Alguien tiene que entrar en ese tanque para poder hacer esa limpieza que dijimos. Dijimos que a veces junta material orgánico, polvo, barro, que se va formando en el fondo del tanque. Bueno, eso hay que sacar. Y alguien tiene que entrar y limpiar, ¿verdad? Entonces, para eso está la tapa, que tienen que ser de medidas, vamos a decir, apropiadas, de modo que, así como en las puertas de las habitaciones, tenemos un estándar mínimo, ¿verdad? Que son las habitaciones y las de uso general, 0,80, pero las puertas, vamos a decir, secundarias, mínimo 0,70, ¿verdad? Que son las puertas de los baños, principalmente. Pero cada vez estamos cambiando más, después vamos a hablar de ese tema también. El mínimo tiene que ser 0,70, de modo que pueda entrar y bajar, poner la escalera, entrar una persona, porque ustedes ven ahí las medidas que tiene, son 2,5 metros, prácticamente casi 3 metros, 3 metros 10, desde la tapa hasta el fondo del tanque. O sea que es una altura que hay que poner una escalera y hay que bajarlo. Entonces, para poder hacer todas esas maniobras, tiene que tener una medida regular, apropiada. ¿Qué más tiene nuestro tanque? Que ustedes pueden leer ahí, que parece una pipa en la parte de arriba. El ruptor de vacío. ¿Qué es el ruptor de vacío? El ruptor de vacío es un caño auxiliar que se incorpora al barrilete de agua de consumo. O sea, en este caso sería al caño de color azul que ustedes ven ahí. ¿Para qué? Porque el agua necesita desplazarse. Y como dos cuerpos no pueden estar en un mismo espacio, entonces necesita ingresar, no puede haber, no se crea, vacío no se crea. Entonces, tiene que entrar aire a la cañería para que el agua pueda circular. No sé si ustedes vieron en la clase de construcciones cómo funciona el nivel de burbuja de manguera, ¿verdad? Que para poder trasladar la manguera de un lugar a otro tienen que tapar una de las puntas, de modo que no entre aire y el agua no se mueva, no se derrame. Bueno, de la misma forma, el sistema de distribución de agua requiere de que entre aire al sistema para que el agua pueda circular. En este caso nosotros sí queremos que circule el agua, ¿verdad? Entonces tenemos que incorporarle eso. Entonces ahí aparece el ruptor de vacío, que se conecta directamente a el caño de consumo, que ustedes pueden ver más o menos ahí en el barrilete, al lado mismo de las llaves. Están como dos rayitas ahí que corren y tienen su proyección hasta arriba del tanque, donde dice ruptor de vacío. Ese ruptor de vacío tiene que estar por encima del nivel de agua. ¿Por qué les parece? ¿Qué va a pasar si yo ese ruptor de vacío pongo más abajo del nivel de agua y está conectado a mi caño de consumo? Exactamente, para que no salga, o si no se va a derramar el agua. Así de sencillo. Entonces, ese ruptor de vacío tiene que estar encima vamos a llamarle, del pelo de agua del área del volumen de consumo.
Y siempre tiene que estar abierto, ¿verdad? Para que eso fluya ahí. ¿Qué más? ¿Cómo cargamos? ¿Cómo sabemos el nivel de agua? ¿Shirley? No se te escucha, Shirley. Bueno, hay un elemento ahí sumamente importante en el gráfico que corresponde a cómo se determina el cargado de agua en el tanque superior. ¿Cómo sabemos cuándo se va a cargar y cuándo va a dejar de cargar agua? Ahí aparece como una pelotita que está conectada a las cañerías que son de alimentación del tanque superior, que viene de abajo, viene del motor que está abajo, corresponde a nuestro sistema B, que podemos ver ahí. Hay un motor de agua en el tanque inferior o de superficie, hay un motor que eleva el agua hasta el tanque superior. Pero ¿y cómo sabemos cuándo tenemos que dejar de cargar? Para que no rebose el tanque en síntesis. ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna idea? ¿Alguna...? ¿Qué? Ahí. Boya. Boya. Se llama boya, pero tiene una particularidad. Es una boya que tiene un, vamos a decir, un contactor eléctrico. Por eso se le llama boya eléctrica. ¿Por qué? Porque esa boya lo que hace es sentir, así como la boya que está dentro de la cisterna del inodoro que ustedes tienen en su casa. Este es similar a eso, pero dentro de la boya, dentro de la pelota, por decirlo de una forma folclórica, hay un contactor y eso tiene un cable que al cambiar de posición porque se llenó el agua, hace que pare ¿qué cosa? La bomba. La bomba. Exactamente. Entonces, arriba, en el tanque superior, hay una boya que tiene un contactor eléctrico con un cable conectado a la bomba que está, ¿dónde? Miren el gráfico, el B, que tenemos ahí abajo, al lado del dibujo. Esta bomba que está ahí al lado del tanque inferior es la que tiene que parar. Y en el tanque inferior, sí. Sí, iba a preguntar. Entonces, ahí completamos el funcionamiento. O sea, tenemos el agua, tenemos las cañerías que son las que se comunican a los diferentes departamentos. Tenemos el reductor vacío, que es el componente para que el agua pueda fluir dentro de la red, porque no puede haber vacío dentro de las cañerías. Las compartimentaciones que permiten la limpieza y el mantenimiento, por eso se dividen en dos. Las boyas, que en este caso son boyas eléctricas, ¿verdad? Que cuando llega al nivel del agua que tiene que llegar, que eso se regula, ¿verdad? En la bomba, esa boya hace que el motor que está abajo, junto al tanque inferior, de modo que deje de cargar agua. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Vamos por el siguiente cuadro, Julie. Sí, señor. Esto es la misma, el tanque superior, visto nomás desde arriba, por decirlo de una manera, en planta, para ver cómo se ve las conexiones. Y a esto quería llegar, a este último cuadro,
que corresponde a otros dos ejemplos de tanques de superficie, que es lo que estábamos hablando hace rato. Y para poder continuar más con el tema de las boyas y cómo cómo se hace parar el sistema. Acá tenemos en este modelo, en estos dos modelos de tanque de superficie, que corresponderían utilizar en el tipo de abastecimiento tipo C y el tipo B, ¿verdad? Cualquiera de los dos se puede utilizar. Acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo a la derecha, es un tanque de fibra de vidrio, que se utiliza mucho, justamente, que es lo que yo, por ejemplo, les mencioné que yo estoy utilizando ahora en mi casa, pero no tan grande como eso que ven ahí, para un edificio. Y también hay otro modelo, por ejemplo, acá que podemos ver otro tanque metálico también, ¿verdad? De superficie, que no es tipo copa, sino que es un tipo cilíndrico nomás. Porque hay diferentes modelos. Uno hace o pide el modelo según el espacio que disponga. Acá podemos ver que utiliza el tanque de fibra de vidrio, requiere más espacio, porque es más ancho, tal vez casi tiene 3,20 metros de diámetro. Necesitas un espacio para apropiado. Sin embargo, un tanque metálico tiene prácticamente 1,20 metros nomás de diámetro, pero es más alto. Entonces, siempre las condiciones del lugar hacen que uno elija tal o cual sistema de almacenamiento de agua. Puede ser un tanque subterráneo, como vimos, puede ser un tanque de superficie, puede ser un tanque de fibra de vidrio, un tanque metálico tipo copa, un tanque metálico tipo cilíndrico. O sea, el tipo de tanque siempre entonces está en relación a lo que ustedes dispongan o condiciones que se dispongan en el espacio, ¿verdad? Y una particularidad, la diferencia que es lo que estábamos viendo entre el tanque de superficie o el inferior, que servía, principalmente dijimos que es el almacenamiento del sistema de abastecimiento. O sea, si yo tengo la red pública, almaceno el agua en estos tanques de superficie o subterráneo y después para llevar al tanque superior. Pero la misma pregunta que hice hace rato. En el tanque superior dijimos que usamos una boya eléctrica porque necesitamos que pare el motor que está alzando agua. Y en un tanque de superficie, ¿qué tipo de boya vamos a utilizar para que deje de cargar agua en el tanque nada más? Si es que viene desde del colector público o de la bomba de... ¿Cómo se llama? Del artesiano, del pozo artesiano. ¿Cómo hacemos parar el cargado de agua en este tanque si que vemos ahí en el de fibra de vidrio, por ejemplo? ¿A qué se le asemeja eso? Algo que ustedes tienen en su casa. Como un cerro hidráulico. Como la cisterna, Dios. Que cuando alcanza Exactamente. Esta es una cisterna gigante nada más. La que vos tenés en tu casa es una cisterna de 10 litros. Esta es una cisterna de 30,000 litros. Pero para hacer parar el cargado del agua utilizan la misma boya de 20,000 guaraníes. Se utiliza para uno y para otro. Porque eso, ¿qué es lo que hace? Solamente cierra la entrada de agua. Es una boya mecánica. Es una boya mecánica porque se activa el mecanismo cuando el nivel de agua llega a su nivel y cierra el paso de agua. Y ya está. Entonces, es una boya mecánica y es la diferencia con respecto al tanque superior, donde ahí sí necesitamos hacer parar una bomba, no es que deje nomás entrar agua. Pues vos poner una boya mecánica en el tanque superior y ¿qué va a pasar? Deja de entrar agua en el tanque superior, pero ¿qué va a seguir pasando? El motor no va a parar. Exactamente. El motor va a seguir funcionando. Y al no circular agua, el motor se va a quemar. Por eso lo que hacemos cuando es el tanque superior, lo que hacemos es parar el motor y por supuesto automáticamente deja de
cargar agua. Esas son las diferencias y esas son las características más importantes que tenemos que tener en cuenta para elegir un sistema y cómo utilizar ese sistema. Las variables, los diseños del edificio son tantos como ustedes arquitectos, ¿verdad? Entonces, pero el sistema básicamente son tres nomás: abastecimiento directo, abastecimiento indirecto tipo B y abastecimiento indirecto tipo C. ¿De dónde viene el agua? Puede ser del colector del aprovisionamiento público o de un pozo artesiano, pero se debe captar o utilizar en forma directa, y eso es lo que tenemos que tener nosotros presentes para la elección del tanque y cómo vamos a hacer funcionar esos tanques. ¿Alguna consulta hasta ahí? Eso es lo que queríamos desarrollar en forma general, de modo que conozcan ustedes qué se dispone en el medio en forma comercial y cómo ustedes tienen que diseñar y qué cosas tienen que tener en cuenta. Después ya entramos las particularidades de cada uno de ellos, que van a ir teniendo ustedes a medida que tengan experiencia, ¿verdad? Pero esas son las cosas básicas que se van a utilizar hasta que se jubilen, por decirlo de una manera. Así que, no sé, alguna consulta, después pueden mirar, analizar con detenimiento cada una de esos cuadros que estábamos viendo y pueden preguntar en la plataforma y vamos a ir aclarando, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Cuándo se usa? ¿Cómo se usa? Hasta ahí. Julie, ¿algo que quieras agregar a eso? Creo que está todo súper bien. Me gustó la clase porque participaron, preguntaron, contaron las situaciones que viven en sus casas, y para que se den cuenta nomás que lo que se les explica, que toda esta parte teórica que se les da es aplicable a cada situación, que no es, ay, tengo que estudiar Insta para pasar nomás porque después no me va a servir. Es mentira, sí les sirve, por más de que tengan un ingeniero que les haga las instalaciones o todo lo referente a una obra en sí. Tienen que saber, como para saber si está bien o está mal lo que les plantean, para poder ofrecerle a sus clientes lo mejor, lo más conveniente y lo que se adapta más a su economía también, ¿verdad? Y más con estos tiempos un poco difíciles que estamos viviendo, ¿verdad? Así como el profe Jara tuvo que cambiar el sistema de abastecimiento que tenía en su casa, tuvo que adaptarse a la nueva situación. Bueno, a ese tipo de toma de decisiones les ayuda esta cátedra. Por eso es importante que pregunten y que aprovechen cuando el arquitecto Jara les da una clase o cuando el ingeniero Samaniego les da su clase de consumo o de presión o de lo que sea, que pregunten. Traten de borrar todas las dudas que tengan en este espacio. Bueno, ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Parece que no. Clarito como el agua del tanque. Me encanta. Así todos van a ser 100 en el examen. Espectacular. Amanda, Romina, gracias. Bueno, espero les sea útil y pregunten en la plataforma. No, nadie sabe sabiendo todo, ni nosotros tampoco. Por eso yo creo que la experiencia de ustedes enriquece el conocimiento de todos. Así mismo. Muy bien. Muchísimas gracias. Terminamos entonces. Gracias, Julie. Y vamos a, levantar esto y después vamos a ver otros cuadros también para que puedan tener un poquito de ejemplos y de ejercicio. Claro. A modo de repaso general. Dale, muchísimas gracias, chicos. Gracias. Nos vemos el miércoles que viene.
Muy bien. Chao, chao. Chao, chao.